Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente en la Comisión Ejecutiva de UGT La Rioja entre los años 2007 y 2009. En 2009 fue elegida también secretaria de Salud Laboral y Empleo, hasta que en el siguiente congreso se le encomendó la responsabilidad de la Secretaría General de UGT La Rioja. El 42 Congreso Confederal de UGT, celebrado en Madrid en marzo de 2016, la eligió vicesecretaria general, cargo que desempeña en la actualidad. Muchas gracias, Cristina, por estar hoy aquí. Judith Carreras García, licenciada en Ciencias Políticas, estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo y en la Universidad Gubernamental de Moscú. Tiene un máster también en Estudios Europeos por el Colegio de Europa de Brujas y es funcionaria en la escala de titulados superiores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Trabajó 7 años como coordinadora de programas en una fundación internacional dedicada a temas laborales, sindicales y desarrollo sostenible. Desde abril de 2013 es consejera de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España y entre sus tareas actuales se encuentra el análisis de brechas de género en el trabajo y propuestas de acción, la promoción del convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticas y la economía de los cuidados. Es miembro del Comité Científico de Femeris, revista multidisciplinaria de estudios de género, y bueno, ya ha participado con nosotras en otras jornadas de empleo. Muchas gracias, Judith. Y Ana Carolina Díaz Espinoza, que se incorpora ahora después de una entrevista que creo que has estado en la radio. Te agradecemos mucho, Carolina. Abogada salvadoreña, feminista, máster en Igualdad de Género en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y 3 años de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Autónoma. En El Salvador ha trabajado como defensora de derechos de mujeres trabajadoras en fábrica textil y en asesoría en violencia de género. En España ha trabajado 5 años en las diferentes modalidades del empleo de hogar y los cuidados, 3 años en dinamización de participación ciudadana para el Ayuntamiento de Madrid y actualmente es la directora del primer Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de España, el CETIC, y es presidenta de SEDOAC, la Asociación Servicio Doméstico Activo. Bueno, pues muchas gracias a las 3, bienvenidas. Y en primer lugar nos gustaría, ¿no?, que nos comentarais un poco, después de todo este marco de la jornada, cuáles son vuestra experiencia más reciente, ¿no?, desde vuestras respectivas organizaciones, qué líneas de trabajo estáis siguiendo en estos momentos, qué dificultades os habéis encontrado con respecto a trabajadoras, a la implementación de las medidas en las empresas. ¿Cómo han sido estos 3 últimos meses, ¿no?, para vosotras? No sé quién de vosotras quiere empezar. Si queréis, vamos, Cristina, Judith. Como veáis, bien, ¿vale? No hay problema. Fenómeno, vale. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, saludar a los 175 participantes y agradecer, como no puede ser de otra forma, a Mujeres Progresistas la invitación y dar unas pequeñas pinceladas y luego responder a todas las preguntas que nos hagáis llegar, ¿no? Bueno, estos 3 meses han sido, pues como no pueden ser, y yo creo que han sido para todas muy complicados porque Yolanda en su presentación lo decía. El tejido productivo de nuestro país se paró en seco, excepto aquellos sectores o aquellas actividades que fueron declaradas esenciales y por lo tanto, de buenas a primeras, pues todas nos vimos en nuestras casas intentando teletrabajar. Lo vamos a dejar ahí, creo que luego habrá oportunidad de hablar más de este tema. Intentando teletrabajar y sobre todo en el ámbito que a mí me toca, en el ámbito del sindicato, pues intentando minimizar en la medida de lo posible pues las consecuencias de ese cierre que fue de un día para otro pues de la gran mayoría del tejido productivo de nuestro país. Y por lo tanto, ha sido muy complejo, muy complicado intentar llegar a todos los lugares posibles sin salir de casa, con nuestras sedes, por ejemplo, en concreto, todas cerradas. Y por lo tanto ha sido un trabajo ingente de compañeros y compañeras en todo el territorio y en todos los sectores, desde su casa, con sus móviles, sus ordenadores, pues intentando solucionar pues la gran mayoría de los problemas que nos hemos ido encontrando pues a lo largo de estos 3 meses. En el ámbito que nos ocupa,
pues acrecentado pues el problema que también se ha planteado, ¿no? que ha habido pues en todo el ámbito de los cuidados, en todo el ámbito de las tareas en concreto o del ámbito del hogar, doméstico, como queramos, ¿no? Está Carolina, ella va a poder explicar mucho mejor, pero nosotras también tenemos afiliadas y tenemos trabajadoras del hogar en las que se ponían en contacto con nosotras, con nuestra federación, con la Federación de Servicios, para ver cómo conseguíamos resolver esos problemas que han sido muy similares, pero a la vez muy específicos de cada una de las trabajadoras, ¿no? Y luego, pues, viendo cómo sectores que han sido demonizados y que es donde muy feminizados, muy precarizados, con contratos muy precarios y salarios más bajos, eran declarados esenciales en nuestro país. Es una contradicción, ¿no? O sea, es una... No es incongruencia, una contradicción que hemos visto, pues que sí que es verdad que el sector sanitario, obviamente, pero dentro del sector sanitario hay contratos muy precarios, hay una rotación brutal, con contratos incluso de días, de enfermeras, de celadoras, de auxiliares, pongo femenino porque la gran mayoría son mujeres, y otros sectores también con salarios muy bajos, como puede ser, por ejemplo, todo el sector de comercio de alimentación, que ha estado también abierto y al pie del cañón y que ha costado que se les reconozca. Obviamente los sanitarios o sociosanitarios en general hicieron su trabajo y era el primer trabajo fundamental de sanidad y de parar la pandemia, pero ha habido otros sectores que han estado al pie del cañón, muy feminizados y con salarios muy precarios. Lo dejo aquí para que podamos hablar todas y luego seguimos incidiendo un poco más en temas más concretos. Estupendo, pues sí. Pues yo, en primer lugar, como no, agradecer la invitación y también diría la iniciativa de organizar un acto así, porque realmente me parece muy necesario. Hay que señalar, ¿no?, que las intervenciones iniciales, tanto de Yolanda como de Ángeles Durán, como la tuya, Ana, habéis puesto, ¿no?, encima de la mesa muchos elementos interesantes de análisis y probablemente, ¿no?, lo que haremos en parte de esta mesa será reiterar algunos de ellos, pero al final no dejan de reflejar, diríamos, ¿no?, algunas de las preocupaciones compartidas que tenemos sobre, diríamos, ¿no?, lo que ha sido el balance de estos meses y luego también, y más importante, cómo afrontamos lo que se define como nueva normalidad. Nueva normalidad aquí, pero en todas partes, porque probablemente, ¿no?, y además hablando desde la Organización Internacional del Trabajo, si algo tenemos que señalar de esta crisis, que ha sido una crisis global y además que ha tenido elementos parecidísimos, ¿no?, en todos los sitios, pero no con las mismas capacidades, diríamos, ¿no?, de dar respuesta a estos elementos, si bien sí que hay dimensiones estructurales, ¿no?, compartidas. Nos preguntabas, ¿no?, cómo hemos vivido esto desde un punto de vista, ¿no?, desde nuestras organizaciones. Evidentemente, ¿no?, todas tenemos una parte personal, ¿no?, de cómo lo hemos llevado como trabajadoras, ¿no?, de esa institución, y luego otra más institucional, cómo la institución ha dado respuesta, ¿no?, a esta nueva realidad. En la parte más personal y también por ser madre de un niño pequeño, ¿no?, pues hay toda cuestión, ¿no?, justamente del teletrabajo y los cuidados, ¿no?, teniendo la posibilidad de hacer teletrabajo, porque ha habido trabajadores en situación, ¿no?, en primera línea, en servicios esenciales, ¿no?, que han tenido que salir fuera, y esa dimensión incluso de los cuidados ha sido más compleja, siendo todas ellas, ¿no?, muy complejas, o sea que hay esa dimensión, pero también diría desde una posición de comodidad, donde no se ha visto comprometido mi trabajo ni mi sustento mensual, y eso tiene también, ¿no?, un aspecto muy importante en la dimensión psicosocial que mencionabas, o sea que diríamos, ¿no?, desde esa idea de lo personal que muchas veces se dice, ¿no?, es político, realmente en esta crisis hay muchos elementos, ¿no?, que nos permiten hacer un análisis. Luego hay otra dimensión evidentemente institucional para la OIT. Nos hemos visto como organización internacional, que es verdad que tiene la sede en Ginebra, pero tiene oficinas en 40 países, haciendo teletrabajo en una necesidad, en un momento donde era muy necesario hacer dos cosas. En primer lugar, entender qué estaba sucediendo, porque hemos dicho, ha sido una crisis abrupta y no vivida antes como tal, donde uno de los elementos, diríamos, singulares o características principales ha sido el parón productivo de la noche a la mañana, prácticamente podríamos decir, porque si analizamos otras anteriores, como la de 2008, el fenómeno, diríamos, es distinto, empieza, ¿no?, en la parte financiera y luego va teniendo una escalada, diríamos, sobre otros sectores. Aquí hay un parón productivo muy abrupto, del cual se producen dos cuestiones. Por una parte, una intensificación en los cuidados,
tanto remunerados como no remunerados, y veremos aquí, ¿no?, como los no remunerados de repente incluso tienen un peso mayor, si cabe, del que tenían antes, porque hay una parte de los cuidados que se venían dando, por ejemplo, por parte del Estado o incluso, ¿no?, en el mercado, que recaen en las familias, toda una lógica de reprivatización de cuidados, y eso tiene un impacto muy fuerte. Y luego una dimensión muy importante, que es la cuestión de los ingresos. Si te quedas, si se para la economía productiva, eso qué impacto tiene en la dimensión de los ingresos, que es lo que también analizaremos ahora, ¿no?, supongo, pues con algunas de las medidas que se han adoptado. Pero una parte muy importante a tener en cuenta es que a nivel mundial, de los 3.000 millones de personas que están activas o están trabajando en el mercado laboral, 2.000 millones, es decir, estamos diciendo 2 de cada 3 se encuentran en la situación de economía informal. Eso significa que muchas de estas personas y muchas mujeres se han visto confrontadas en la situación de, y lo decían ellas mismas, no es una frase que haya inventado la OIT, o morir de hambre o morir por el coronavirus ante esa situación. Entonces, justamente aquí se pone también, ¿no?, sobre la mesa la importancia de los sistemas de protección social y de qué medidas se da qué respuesta se da, cómo se articulan esos sistemas de protección social, donde, como digo, gran parte de la población en el mundo se ha visto, ¿no?, diríamos, bueno, pues eso, carente de ellos. Y en las economías europeas, por ejemplo, hemos visto en general paquetes importantes, pero también podemos analizar qué colectivos ya en situaciones más vulnerables se han visto en un primer momento fuera de ellos, cuando más falta, diríamos, ¿no?, también hacía falta. Y para no extenderme más, quizá también señalar, ¿no?, en este análisis que planteabas del trabajo de la OIT, pues por ejemplo, uno de los ejercicios que se ha hecho ha sido un observatorio justamente de empleo y COVID, para entender cómo la COVID estaba impactando en el empleo. Y hay que decir que en el mes de marzo nosotros estimábamos desde la OIT que el impacto en el empleo iba a ser alrededor de lo que sería el equivalente en horas de trabajo a 29 millones de empleos en el mundo, en equivalente en horas de empleo. Actualmente estamos hablando de 305 millones equivalentes en horas de empleo. Eso significa que no significa que se van a perder 305 millones de empleos a nivel mundial, sino esas horas que se han dejado de trabajar, y en algunos casos, ¿no?, por ejemplo, los ERTEs han permitido, pues eso, que no haya esa destrucción de empleo. Y en el mundo existían 205 millones de desempleados, o sea que podemos ver, ¿no?, la magnitud de esta crisis. Y luego, como digo, hay una parte muy importante de análisis de lo que han sucedido en estos meses, pero un aspecto fundamental es cómo se va a abordar esta nueva normalidad y en qué van a consistir los elementos, ¿no?, de reconstrucción en estos momentos, para justamente, bueno, pues eso, no abordar algunos problemas estructurales, sino ahondar en algunas dimensiones. Y eso es un debate, diríamos, compartido por todos los países, y donde la OIT, pues eso, no lo mira con mucho detalle, y donde considera que el diálogo social es una parte fundamental, ¿no?, para justamente abordar las respuestas, ¿no?, que se tendrán que articular. Aquí lo dejo para la segunda ronda. Buenos días a todos y todas. De verdad, muchísimas gracias por este espacio y por darnos este momento también a nosotras, las empleadas del hogar, para poder contar cómo se traduce toda esta situación, cómo impacta esta situación en los cuerpos de las mujeres, cómo lo están viviendo a nivel físico y emocional y económico. Decir de que lo primero que quedó de manifiesto con la crisis sanitaria y el estado de alarma es la fragilidad del sistema de cuidados que tiene España. Para todos es conocida la pirámide poblacional, la demanda que hay de cuidados por parte de personas mayores, que durante la pandemia sigue siendo uno de los grupos de alto riesgo, y los que más vidas hemos perdido son de personas mayores, lamentablemente. Y cómo las políticas anteriores de los gobiernos han venido causando este desquebrajamiento del sistema de bienestar español. Entonces, eso es lo primero. Y sobre todo creo que pone también de manifiesto cómo son los cuerpos de las mujeres quienes estamos sustentando y manteniendo toda esta economía de cuidados, todos estos cuidados que las personas estamos necesitando, no solamente los mayores, sino que también los niños, niñas, las personas en dependencia, y que vemos claramente un Estado que no da respuesta a todas estas necesidades, y que también queda de manifiesto nuevamente la necesidad del trabajo de cuidados.
bueno, podemos nombrar fácilmente cuáles son los trabajos esenciales que nunca se suspendieron durante todo el estado de alarma. Y entre ellos está el trabajo de cuidados que realizan las empleadas del hogar. Entonces, exponiéndose a los contagios, exponiendo a contagios a sus empleadores, porque no se les facilitaba de mascarillas, de guantes, ni de geles, ni de nada. ¿Y eso a causa de qué? De que no hay una ley de prevención de riesgos laborales tampoco, que el Estado relega completamente a los empleadores y a las empleadoras esta responsabilidad y, en fin, exponiendo la vida de las trabajadoras, que fueron muchas las que fueron contagiadas por sus empleadores y que también sabemos que ellas en su ir y venir al trabajo, pues pudieron haber contagiado también a sus empleadores. En fin, que... Eso de primero, ¿no? Es un trabajo tan necesario, tan precarizado, tan invisible, tan explotado y tan de mujeres. Y que las mujeres seguimos luchando por ello. Es preocupante las situaciones que hemos visto de trabajadoras del hogar que se han visto obligadas a guardar toda la cuarentena en su lugar de trabajo. Vamos, es que no es lo mismo que tú estés descansando, trabajando, teletrabajando, haciendo todo el trabajo de conciliación desde tu casa, con tu familia, que tener que trabajar sin parar y con una duplicación inclusive de la carga de trabajo, sin parar estos 3 meses. Y vemos el caso, por ejemplo, de una compañera que ella fue contratada para cuidar a una persona mayor de 90 años. Pero ¿qué pasó con la cuarentena? La hija de esta persona mayor se fue a la casa. ¿Adivinen quién lavaba las bragas? La empleada del hogar. Y pregunten que si ella podía tomarse un tiempo de descanso, si le iban a pagar. Bueno, tenemos el caso de otra compañera trabajadora que por exigir que se le pagaran esos fines de semana que había estado trabajando en el encierro completamente, vino la hija del empleador, llegó a insultarla, que era una malagradecida, que agradeciera que tenía techo, que no se había contagiado por estar trabajando ahí en esa casa y que cómo se le ocurría pedir que le pagaran esas horas de trabajo. Comenzó con unas bofetadas, luego agarró una fregona que la llenó de lejía y con eso le empezó a golpear, que hasta incluso en la boca se la llegó a meter. O sea, hasta actos de violencia han tenido que soportar las empleadas del hogar en medio de esta situación. Esta mujer inmediatamente, esto fue en el distrito de Chamberí, aquí en Madrid, perdón, Chamartín, en Chamartín. Entonces, esta trabajadora a la cual con la ropa puesta tuvo que salir porque la echó la hija de la persona a la que cuidaba, se fue a la comisaría a poner la denuncia, les levantan la denuncia y como es una mujer que no tiene papeles, viene la agente de policía y le dice el guardia civil ahí que le toma la declaración, que sepas que se te puede abrir un expediente de expulsión porque no tienes papeles. Entonces, ¿se imaginan esta mujer cómo regresa? Tuvo que pedir ayuda, buscar y pagar a un abogado para que pudiera entrar ella a la casa donde trabajaba a sacar sus cosas. Ahora mismo esta compañera está en Zaragoza, que es donde ella vivía. Entonces, es tremendo que tengamos que ver estas situaciones ahora. Pero ¿por qué se dan estas situaciones con las empleadas del hogar y no con otros sectores? ¿Por qué? O sea, dejo abierta la reflexión porque es que es tremendo tener que ver estas situaciones y bueno, en un segundo turno pues ya hablaré acerca de los subsidios y de cómo se está afrontando toda esta situación. Pero quería dejar con estos pequeños ejemplos la situación de extrema vulnerabilidad que estamos viviendo las empleadas del hogar en medio de esta pandemia. Gracias. Desde luego uno de los colectivos, ¿no?, más afectados por la vulnerabilidad, por la explotación laboral y por la invisibilidad. No sé si Cristina, Judith, queréis añadir algo a esta pregunta también, ¿no?, que ha puesto sobre la mesa Carolina, o algo sobre el diagnóstico, ¿no?, que estamos haciendo ahora mismo de lo que ha puesto la pandemia de manifiesto, ¿no?, y los retos a los que nos enfrentamos. No sé, ¿queréis añadir algo más con respecto
No, yo creo que podemos seguir avanzando en las preguntas y, como Carolina también decía, seguro que tenemos oportunidad de hablar ahora que viene, nos metemos en materia ya directamente, ¿no? A lo largo de la jornada hemos estado hablando efectivamente de todos estos problemas del sistema de cuidados en sentido amplio, remunerados, no remunerados, ¿no? De la precarización, de la visibilidad de sectores esenciales, altamente precarizados, de la falta de responsabilidad, de las dificultades de conciliación, del impacto también, quería retomar, ¿no? lo que hablaba María Ángeles, del impacto también en la población mayor, que siempre ha sido un sostén en crisis anteriores y bueno, que ahora mismo es uno de los colectivos también más vulnerables. Y bueno, estamos ahora mismo en una situación de incertidumbre que plantea la desescalada, ¿no? Se comentaban pues esas medidas que se han puesto en marcha, del carácter preferente, bueno, del plan Me Cuida, del carácter preferente del teletrabajo, de los ERTES, ¿no? Del subsidio extraordinario para empleadas de hogar, medidas que por un lado también están, algunas de ellas, condicionadas al estado de alarma, que acaba ahora el 21 de junio, ¿no? Y luego toda la incertidumbre, y que la aplicación además depende a veces de la voluntariedad de las empresas, ¿no? Que falta ahí como un marco regulador que me consta que se está trabajando ya en ello. Y luego, bueno, pues todo el tema que plantea el hecho de recursos cerrados, que no se sabe cómo se va a afrontar de cara a la nueva normalidad. No solo coles, sino otros recursos que tradicionalmente han servido de apoyo, ¿no? a esa conciliación y bueno, ¿no? Y cómo eso va a retomar. Entonces, yo os quería preguntar, un poco teniendo en mente todo esto, a las tres, ¿qué medidas necesarias a medio, ¿no? Ya pensando un poco más en el a medio o largo plazo, para dignificar este sistema de cuidados, por un lado, y hacer frente a todas estas necesidades, sobre todo en conciliación, corresponsabilidad, para que las mujeres no sigamos siendo las grandes perjudicadas? Bueno, si queréis vuelvo a empezar yo y luego establecemos. Tú lo ponías encima de la mesa, Ana, hay un montón de medidas que se han tomado, hay muchas medidas que van a acabar el 21 de junio con el estado que terminan con el estado de alarma, hay otras de ellas que se van a prolongar 1, 2 o 3 meses dependiendo las medidas que sean. Está siendo todo muy complejo y muy complicado. Yo quiero dejar claro varias cosas antes de ir a tu pregunta. Una, nosotros como sindicato no solo defendemos a las personas trabajadoras, nosotras como organización sindical, y eso nos lo otorga la Constitución, defendemos los derechos de todas las personas de nuestro país, porque no solo hablamos como sindicato de las cuestiones del ámbito laboral, sino que siempre hemos dicho que para defender y que las mujeres tengamos libertad, tengamos esa posibilidad de hacer cada una lo que queramos en el momento que queramos, tenemos que tener un trabajo remunerado y un trabajo digno. Y dos, teletrabajo no es conciliación, tenemos que romper. Y porque nos van a llevar a eso y no puede ser. El teletrabajo puede ser una fórmula que habría que estudiarla muy mucho y hay que regularla muy bien de la conciliación. Como UGT tenemos claro una cuestión. Ayer mismo presentábamos en rueda de prensa un estudio, un informe que hemos hecho sobre el teletrabajo. El teletrabajo es tener en tu casa, vamos a dejarlo así, aunque no tiene por qué ser en tu casa, tu puesto de trabajo. Tu puesto de trabajo. No es teletrabajar. Lo que hemos hecho en la pandemia, en la gran mayoría, no ha sido teletrabajar. Ha sido teletrabajar técnicamente, pero eso no es teletrabajo. Tenemos que tenerlo muy claro. Porque ahí somos las mujeres, y Yolanda lo exponía al principio, quienes vamos a volver a ser las paganas de la crisis. Y eso es lo que no puede ser. Porque Judith también lo decía, como madre, no puedes estar teletrabajando, cuidando de tus hijos, cuidando de tus mayores. No. Si yo tengo flexibilidad horaria en mi trabajo, tengo flexibilidad horaria en teletrabajando. Si yo tengo adaptación de jornada en mi puesto de trabajo, tengo adaptación de jornada teletrabajando. Si yo tengo reducción de jornada en mi puesto de trabajo, tengo reducción de jornada teletrabajando.
y tengo el derecho de la desconexión, que eso es lo que deberíamos también empezar a hablar. Que es muy importante. Quiero dejar estas dos cosas muy claras porque incluso desde el propio Ministerio, y ya hemos hablado con ellos, tanto de igualdad como del de trabajo, ya ha habido algunas declaraciones hablando con el teletrabajo como fórmula de conciliación y no. O sea, desde UGT nos negamos a eso. Teletrabajo es una cuestión que hay que regular, que tiene que haber, se tiene que regular a nivel de una legislación y obviamente luego a través de la negociación colectiva tendremos que implantarlo. Pero que tampoco nos volvamos locas y entenderme la expresión, porque solo alrededor del 25% de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país pueden teletrabajar, como mucho. Por lo tanto, hay otras muchas trabajadoras que les tenemos que dar, y ya me centro en tu pregunta, en lo que tú decías. Y para nosotras, desde UGT, esto es una oportunidad hacia la igualdad real y para eso tenemos que construir de una vez por todas políticas con perspectiva de género, que es lo que ha faltado en nuestro país, esas políticas con perspectiva de género. Y por lo tanto, la pandemia, y lo hemos dicho todas las que hemos intervenido, lo que ha puesto de manifiesto claramente es los desequilibrios que existen en nuestro país y la carencia del sistema de bienestar y de protección social. Y por lo tanto, desde UGT lo que vamos a reivindicar sobre todo es que tiene que haber unos servicios públicos de calidad, sobre todo con recursos económicos y humanos suficientes. Y es la importancia de las políticas y de las inversiones públicas que realmente ayuden a las personas y que dignifiquen sobre todo el sector de cuidados, que como hemos dicho está muy precarizado y muy feminizado. Y por lo tanto creemos que hay que incrementar la inversión en cuidados y hay que reforzar y incrementar los servicios públicos. Y a nosotras en UGT, conciliación. Sabemos que todo habla de conciliación, incluido las directivas europeas, pero tenemos que hablar de corresponsabilidad, porque la conciliación tiene rostro de mujer y tenemos que hablar de la corresponsabilidad, que eso es fundamental para que empecemos a romper esos estereotipos que existen y que cuando hablamos de conciliación parece que solo conciliamos en nosotras. Hay una de las cuestiones que nos ha parecido fundamental. Una de las medidas que se tomó fue la posibilidad de solicitar reducciones de jornada. No tenemos datos, pero intuimos quiénes han solicitado las reducciones de jornada en nuestro país de hasta el 100%, pero faltaba otra pata. Que claro, si yo reduzco mi jornada, reduzco mi salario. Faltaba ahí. Tenía que haber habido un permiso retribuido para que aquellas personas que solicitaban esta reducción de jornada no hubieran mermado sus ingresos, que es algo muy importante que Judith en su intervención hacía hincapié. Pero aquí también tenemos que ser muy hábiles nosotras y tenemos que pensar muy bien y muy mucho qué medidas introducimos en el de posibles modificaciones para que no sea que las mujeres abandonamos el mercado laboral. Entenderme lo que quiero decir. Hay que buscar medidas que fomenten que si una mujer quiere seguir trabajando, pueda hacerlo. Porque si no, lo que nos vamos a encontrar es que las mujeres, incluso aunque nos paguen, imaginaros nuestro salario, pero vamos a volver a salir de nuestro mercado laboral. Y eso es lo que en este momento tenemos que afinar muy mucho cuáles son las medidas que ponemos. Y por lo tanto, reivindicar una cuestión que desde UGT venimos diciendo mucho, y es el valor del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Siempre decíamos igual salario a trabajos de igual valor. Siempre muchas veces hemos puesto encima de la mesa por qué un limpiador de cristales masculino, porque mayoritariamente tiene una serie de complementos, suplementos que no tiene una limpiadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto hay que volver a analizar cuál es el valor del trabajo y por qué se paga más el fabricar un coche que el cuidar de nuestras personas mayores, por ejemplo, o de nuestros hijos. Por lo tanto, como sociedad, tenemos que abordar eso, el valor del trabajo. Y yo lo decía al principio en mi intervención, cómo han sido declarados servicios esenciales aquellas actividades más precarizadas, con salarios más bajos y que se han estado jugando la vida. Y hay que decirlo así de claro. En estos momentos han estado jugando su vida. Carolina los ponía en las trabajadoras del hogar, pero en trabajadoras en muchas actividades
Por ejemplo, celadoras. No han sido consideradas las celadoras dentro del ámbito sanitario igual que una enfermera o un auxiliar. Los riesgos a los que podían estar y al final se han contagiado y estaban a los mismos. Por lo tanto, creo que es muy importante que como sociedad trabajemos todas en conjunto, desde cada una desde nuestros ámbitos, pero trabajando juntas, porque creo que sí que podemos aprovechar esta pandemia y hay muchísimas cuestiones que hay que poner encima de la mesa, como transposiciones de directivas europeas que han sido aprobadas y que creo que es importante. Y cómo no, y ya que Carolina está aquí, pero también lo tengo que decir porque lo negociamos en la OIT, la ratificación en España del 189, que estamos trabajando duro con el gobierno, ya veníamos trabajando antes de que todo esto, pero que si una de las cuestiones ha puesto encima de la mesa esta pandemia es esa falta de derechos que tienen todas estas trabajadoras, casi más de 600.000 en nuestro país, que remuneradas o no, que ojalá todas fueran remuneradas y todas estuvieran, pero sabemos que eso no es así, pero esa ratificación del 189 que las hace trabajadoras de pleno derecho y que ahora mismo no lo son. Como ponía Carolina, por ejemplo, que no les afecte en nuestro país la ley de prevención de riesgos laborales o que no tengan esa prestación por desempleo, aunque hayan introducido ahora esta prestación, pero que no, y entenderme muy bien lo que voy a decir, no tiene que ser caridad y entenderme de verdad, sino no tiene que ser al albur de un gobierno, sino que tienen que tener el derecho porque están cotizando y son trabajadoras de pleno derecho, al igual que sus vacaciones, sus bajas y todo esto, ¿no? Y como sindicato estamos trabajando con el gobierno, insisto, antes de esto, para que estas trabajadoras y se ratifique por España el convenio, y ya que está Judith aquí, pues el 189 de la OTI. Muy bien, muchas gracias, Cristina, por tu intervención. Retomando el hilo del convenio, no sé si queréis comentar, ¿no? Carolina, Judith, esa equiparación de derechos o, bueno, comentar algo de lo que está hablando Cristina. Sí, claro, bueno, muy de acuerdo con muchos de los elementos que ha expuesto Cristina. Creo que hablábamos, ¿no? Y desde la OIT, de elementos que vemos que se reproducen a nivel global y probablemente uno de ellos es que se está hablando mucho de crisis sanitaria, económica, laboral, de la dimensión de la crisis de cuidados. A pesar, decíamos, ¿no?, de la importancia que han tenido, ha estado muy invisible en términos generales, tanto en el discurso político como en las medidas. Y decíamos, ¿no? Y en el fondo es una dimensión importante a abordar de cara a lo que llamamos nueva normalidad, que si no también sabemos que esas dimensiones, ¿no? O sea, se habla, ¿no?, de esa oportunidad para abordar problemas estructurales, pero también hay ese riesgo de ahondar en problemas estructurales en esa fase, ¿no?, de salida, con lo cual justamente creo que es muy importante, ¿no? Y Cristina estaba poniendo encima de la mesa algunos elementos. También, ¿no?, cuando hablamos de mujeres y mercado laboral o mercado de trabajo, hay 4 elementos que nos estamos planteando aquí continuamente que están interrelacionados. Por una parte, el tema propio de empleo, como queda la situación del empleo. Hay toda una parte de cuidados, y hablábamos, ¿no?, cómo se están organizando tanto los cuidados remunerados como no remunerados. Hemos hablado de toda la dimensión de riesgos psicosociales y eso no es importante, diríamos, ¿no?, de qué ha sucedido y qué impacto ha tenido en el confinamiento, donde ha sido desigual también, incluso entre las mujeres, ¿no?, en función de si tenían, ¿no?, pues su situación material cubierta o no, si se encontraban en situación de aislamiento, y aquí se señalaba el caso, ¿no?, de las trabajadoras domésticas, si estaban expuestas en primera línea. Y yo lo decía, personal sanitario, pero también cajeras de supermercado, personas que hacían temas de la limpieza, partes de transportistas. Entonces yo creo que justamente, ¿no? Pero luego también una dimensión que salía, que es el tema de la violencia. Es decir, hemos hablado, ¿no?, probablemente, pero aquí también veremos que la cuestión de la falta de datos, por razones obvias, ¿no?, es un elemento, digamos, también común de estos meses, diríamos, podemos aventurar, ¿no?, que ha habido una disminución de la violencia y acoso laboral en el puesto de trabajo. Puede haberse dado un aumento a nivel de teletrabajo, habrá que ver si ha habido aumentos en una dimensión, diríamos, telemática, y eso es un campo, diríamos, que habría que ver y estaría muy asociado también a la dimensión psicosocial. Y luego también estamos hablando de la parte de la violencia en el hogar, y todo ello tiene repercusiones, ¿no?, en el bienestar de las mujeres y en su capacidad, diríamos, bueno, pues eso, para poder estar activas y en el mercado de trabajo y tener, en definitiva, ¿no?, una vida plena. Quizá entrando más en las medidas que comentábamos, ¿no? Es verdad que han habido también a nivel tanto de España como de Europa
medidas importantes, por ejemplo, como la de las ERTEs, la de las ayudas a autónomos, paro. Es cierto que es prematuro sacar algunas conclusiones, y creo que hay que decirlo así, de cómo han afectado de manera distinta porque no tenemos ese nivel de datos desagregados y es algo que tendremos que observar en los próximos meses, ¿no? Tanto la desagregación de algunos datos y luego, sobre todo, también ver cómo evolucionan, porque la foto no es fija y será importante observarlo. Por ejemplo, ¿no? En la parte de los ERTEs, por lo menos los datos que nosotros tenemos, no hemos visto esa desagregación probablemente Cristina sí que la tendrá, ¿no? Para ver cómo ha influenciado. Lo que sí que estamos viendo es que en esa vuelta al trabajo, los hombres se están volviendo antes al trabajo por el tipo de ocupaciones que tienen, pues tema de transporte, industria, que probablemente las mujeres que se encuentran más en temas de pequeño comercio o cuestiones de hostelería o temas de educación, y eso tiene un impacto, para empezar, porque el ERTE es el 70% del salario y no el 100%, diríamos, ¿no? Es una cuestión a analizar. Luego también habrá que ver, bueno, el tema de las ayudas a autónomos, me imagino que también Cristina también tendrá esos datos. Sabemos, ¿no?, que más de 1,4 millones de autónomos lo han cobrado, pero habrá que ver aquí a nivel desagregado, ¿no?, cómo ha sido para hombres y mujeres. Y luego, más importante, esa vuelta al trabajo se va a poder producir para todos ellos, devolveremos a esos 3 millones, ¿no?, de autónomos y autónomas que había antes, o cuántos de ellos, por desgracia, se van a quedar en el camino y cómo va a impactar. Y aquí la dimensión de los cuidados, no nos olvidemos, va a ser un factor también determinante en esa posible vuelta al trabajo. No es solo un elemento de reactivación económica, sino de posibilidades, diríamos, ¿no?, de poder estar disponible para poder retomar tu trabajo. Luego, por ejemplo, bueno, pues en temas de afiliación a la seguridad social sí que vemos, ¿no?, por los datos que se publicaban, que en términos absolutos, desde el 12 de marzo hasta el 31 de mayo, la pérdida, diríamos, ¿no?, en puestos de trabajo ha sido parecida entre hombres y mujeres, en torno a los 370.000, 80.000 empleos. Lo que pasa que en términos porcentuales vemos que la caída es mayor en mujeres frente a los hombres. Y entonces eso también es un pequeño dato. Como digo, todavía falta, ¿no?, datos. Va a ser importante tener esos datos desagregados para poder hacer un análisis, ¿no?, que nos permita entender pues eso, ¿no?, lo que ha sucedido, y luego, muy importante, la evolución, sobre todo, que después se produzca de todo esto, porque al final, lo decíamos, tanto ERTEs como las ayudas a autónomos, como incluso, ¿no?, las que comentamos, el subsidio especial a trabajadoras del hogar, están vinculados a esta situación de excepcionalidad de estado de alarma, pero muy importante es y el después qué, ¿no? Estando muy de acuerdo también, ¿no?, con lo que comentaba Cristina, se ha producido un acelerón absoluto del teletrabajo. Es verdad, y quizá aquí hay que señalar una parte importante, estoy de acuerdo que no puede confundirse el hecho de que tú puedas teletrabajar si tienes que hacer un cuidado, diríamos, ¿no?, diario y continuo de personas, ya sean pues menores o dependientes o mayores. Cierto es, quizá, para ver un elemento positivo, que quizá justamente esta situación ha permitido superar algunas barreras que podían existir, pongamos por caso en el sector empresarial, donde se podía percibir que el teletrabajo era una forma de escaqueo del trabajo cuando se proponía. Yo creo que un elemento importante que ha habido es decir, no, o sea, se ha teletrabajado, se han dado resultados, e inclusive, ¿no?, en situaciones muy adversas, en realidades de cuidados, con lo cual incluso puede ser importante a la hora de abordar, para mí, debates no tan vinculados a la conciliación, pero aunque en su momento se proponía desde ahí algunas ideas de teletrabajo, sino, por ejemplo, cuestiones vinculadas a los retos ambientales que tenemos que dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, si estamos diciendo menos movilidad, una forma puede ser el teletrabajo. Incluso, ¿no?, si en temas sanitarios estamos diciendo menos concentración en el transporte público, el teletrabajo puede ayudar a eso y tiene un valor, y hay que reconocerlo, diríamos, desde ese punto de vista, pero no confundir, diríamos, ¿no?, aspectos, y lo señalaba, ¿no?, muy bien Cristina en ese sentido. En términos de medidas de conciliación y corresponsabilidad, bueno, además de lo que venía del Estatuto del Trabajo, el Real Decreto, ¿no?, 8/2020, que se ha aprobado, además, bueno, pues eso, ¿no?, con la participación de los agentes sociales, incluye algunos elementos interesantes, pero nos faltan datos, y aquí es verdad, ¿no?, que nos faltan datos para saber quién se va acogido de una manera, digamos, fehaciente a la reducción de jornada al 100% o parciales. También sabemos, aquí de nuevo, cómo operan esos elementos, ¿no?, de la mujer tiende a ser la que lo hace, además a veces la que tiene salarios más bajos en casa, con lo cual se justifica más fácilmente en el hogar que sea ella. Y aquí de nuevo la cuestión fundamental va a ser, uno, analizar qué ha pasado estos 3 meses, pero sobre todo qué va a pasar a partir de ahora. Sobre todo si en esa lógica de nueva normalidad, y es un debate importante tener en cuenta, hay un cierre de escuelas, o las escuelas no abren, diríamos, ¿no? O sea, porque hablamos del tema de cuidados remunerados y no remunerados, pero para mí un elemento importante ha sido la reprivatización en términos de vuelta al hogar de trabajos de cuidados que los asumía el Estado. Si eso no vuelve a ser asumido por parte de los servicios públicos, de nuevo recae, diríamos, ¿no?, en el hogar, y justamente hace que esas medidas de conciliación y corresponsabilidad
no tengan un impacto temporal, sino permanente en el caso de las mujeres, y son elementos que tenemos que analizar con mucho detalle. Por ejemplo, ¿qué han hecho en otros países? Ese debate se ha dado en muchos de ellos y diríamos probablemente en ninguno de ellos, a pesar de la importancia del esfuerzo, sean suficientemente satisfactorios, porque estamos hablando de revertir dimensiones y problemas estructurales, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en Austria, en Francia, Alemania o en los Países Bajos, algunas instalaciones de cuidado infantil han permanecido abiertas para los trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales, donde se han dotado de más recursos, justamente, ¿no?, para asegurar evidentemente también los temas de salud laboral de los profesionales que estaban en esas escuelas, pero para dar una alternativa, diríamoslo, a ello. En otras, pues como República de Corea, o me parece Reino Unido, se han dado cheques, incluso Italia ha dado cheques alternativos, ¿no?, para poder, bueno, pues contratar esos servicios. Aquí podríamos ver si es la solución ideal o no, porque también no abre, al final a veces recae sobre otras mujeres, ¿no?, el cuidado para que las trabajadoras esenciales salgan, pero por lo menos sí que diríamos, ¿no?, hay una, yo diría, y esa parte importante, hay una constatación de que hay que abordar este tema porque justamente, ¿no?, eso es fundamental para el funcionamiento de la economía y eso. Luego, no sé si en esta o en otra preguntabas el tema, ¿no?, de la importancia de los cuidados. Lo hemos dicho muchas veces, yo creo que ha quedado claro. Una de las conclusiones fundamentales es que tenemos que abordar, necesitamos más tiempo y más recursos para cuidar. Eso después veremos, ¿no?, cómo se traduce en términos de pues esos servicios públicos que recaen en el hogar, pero es fundamental, y que ese tiempo y recursos, diríamos, no se compartan por igual entre hombres y mujeres. Creo que es muy importante, lo decías, revalorizar los cuidados. Para mí me parece muy importante revalorizar los remunerados y, por ejemplo, ¿no?, esa ola de aplausos que ha habido ciudadana tan importante todos los días, de manera continuada tantas semanas a las 8 de la tarde, constata la importancia de los servicios públicos y de calidad, ¿no?, y la necesidad justamente de reforzar ello. También hay que decir que no se debería tratar a esos trabajadores como héroes, ¿no?, si bien lo han sido, porque son trabajadores y deberían poder hacer su trabajo, diríamos, ¿no?, sin estar sometidos a una dimensión tan fuerte de presión psicosocial, ¿no?, con las secuelas que ello pueda tener. Pero me parece también muy importante revalorizar los trabajos no remunerados. Y creo que eso sigue, diríamos, ¿no?, estando bastante invisible y, por ejemplo, lo vemos en que tenemos un calendario claro de apertura de muchos comercios, inclusive bares o centros de ocio, y no de parques infantiles. O sea, que hay también toda una dimensión allí, ¿no?, que hay que repensar. Luego hay toda una dimensión importante, como decías, además de revalorizar lo suficientemente que se aprecie por parte de la ciudadanía, eso se tiene que traducir en dignificar. ¿Qué significa, no, ese dignificar? Y lo señalaba muy bien Cristina, pues un aspecto, ¿no?, de remuneración y condiciones de trabajo del sector adecuadas. En la parte que se ha visto de las prestaciones de las trabajadoras del hogar, yo creo que especial, digamos, un aspecto para mí importante que hay que tirar de esa conclusión, o de la conclusión, ¿no?, de esa medida que me parece muy importante, es que nos tiene que situar más cerca de la ratificación del 189. Si una de las dificultades que había era el subsidio de desempleo, y hemos visto que en muy poquito tiempo se ha podido articular una medida de estas características, ese obstáculo político y económico por las dificultades que entraña, yo no los estoy negando, pero que existía, se ha podido sortear en un momento así. No hagamos que sea una cuestión excepcional, sino que se convierta en algo estructural para que garantice un derecho, ¿no? Y luego, además, en esa dimensión de dignificar, me parece que es importante ver cómo dignificamos los no remunerados, ¿no? También en el sentido, pues eso, de aseguramos medidas de corresponsabilidad y de conciliación. Y ya termino, porque me estoy extendiendo mucho en la parte, ¿no?, de todo eso es fundamental de cara a cómo abordamos la nueva normalidad y los aspectos de reconstrucción, donde el tema del papel de las mujeres va a ser fundamental, ¿no? O sea, estos análisis que estamos haciendo en el parte de la organización social de los cuidados, pero, y lo señalaba también Ángeles Durán antes, es muy importante que en esta recuperación y reconstrucción, ¿no?, abordemos algunas dimensiones estructurales de las que ya veníamos y que se quieren corregir y que nos permitan dar respuesta a los nuevos retos que tenemos en términos de digitalización, aspectos medioambientales de respuesta al cambio climático, que permitan justamente también que las mujeres no queden, diríamos, no fuera de todo ello, y por eso, pues no sé, medidas como las que planteaba Cristina, ¿no?, y avances en transparencia para asegurar que los trabajos de igual valor pues tengan eso, ¿no?, igual salario, u otros aspectos que señalaba son muy importantes. Y aquí, de nuevo, y me parece fundamental, pues eso, reconocer la necesidad del diálogo social para todo ello, porque, como bien decía, ¿no?, los sindicatos tienen esa función no solo de representar a los trabajadores y a las trabajadoras, sino al conjunto, diríamos, ¿no?, de la sociedad, y creo que eso es muy importante en la fase que tenemos ahora por delante. Gracias.
Bueno, para opinar acerca del subsidio en especial para las empleadas del hogar, o sea, para mí es, bueno, ¿cómo lo expreso? Porque ¿cuándo fue posible este subsidio? Hasta que las asociaciones de empleadas del hogar a nivel nacional hicimos toda una campaña de incidencia política, los medios de comunicación en especial fueron grandes aliadas y aliados en ese momento para nosotras, y toda esa presión fue la que llevó al Estado a no dejar atrás a las empleadas del hogar, porque nosotros hemos criticado muchas veces la expresión del presidente Sánchez cuando decía no vamos a dejar a nadie atrás, y ya en el primer paquete de medidas quedaban fuera entre 600 a 700 mil empleadas del hogar. Entonces, que era, bueno, o sea, nos duele muchísimo que aún en medio de esta situación sigamos siendo las relegadas, ¿no? Las olvidadas. ¿Y qué sucede? Sacan la medida y dicen, vamos a dar todo un mes para que el CEPE prepare esto. Llega mayo y comenzamos a conocer cuál es el procedimiento a seguir para presentar estas solicitudes de este subsidio extraordinario, y es momento de hoy, 11 de junio, que ni una sola trabajadora del hogar lo ha recibido. Y sabemos por fuentes del CEPE que ya están las solicitudes de esta prestación arriba de las 38,000. Tomando en cuenta de que eran alrededor de 393,000 las que estaban dadas de alta en la seguridad social antes del estado de alarma. Y que por supuesto esta prestación dejaba fuera a ese 35, yo me atrevo a decir ya 40% de empleadas del hogar que estaban en economía sumergida, sin poder acceder a ningún tipo de prestación. Y bueno, luego seguimos presionando las entidades de empleadas de hogar junto con las entidades migrantes para una gran regularización para todas las personas sin papeles. ¿Por qué? Porque la ley de extranjería obliga a 3 años de trabajo en economía sumergida. Si esos 3 años, cada persona empleada, trabajadora migrante, estuviera cotizando a la seguridad social, o sea, esos son aportes que se están perdiendo. Y nosotros queremos seguir cotizando a la seguridad social, pero la ley de extranjería no los impide. Muchas veces la economía de los empleadores lo impide. Y en otras ocasiones la mala voluntad, porque también eso hay que decirlo. La picaresca de algunos empleadores porque queremos ver cómo pagamos menos para poder mantener el coche de lujo, para mantener las vacaciones fuera de España, mejor pagamos menos a la trabajadora del hogar. Y eso lo hemos visto así con todo el descaro, ¿no? Posible, de que prefieren mantener algunos lujos y no tener en condiciones dignas a su trabajadora. Pero bueno, nosotros desde las asociaciones planteábamos esa gran regularización como la que ha hecho Portugal ahora mismo. Y yo insisto en esto, con una gran regularización de toda la población migrante, ganamos todos y todas. Los y las trabajadoras migrantes ganamos derechos y el Estado gana más cuotas a la seguridad social, las arcas del Estado se ven beneficiadas porque ingresa más dinero, que esos son de los argumentos que están dando muchos políticos. ¿Cuántas veces he escuchado necesitamos 200,000 trabajadores migrantes para poder pagar las pensiones de los mayores? Dice, y aquí los tienen y no les quieren regularizar, o sea, esa doble moral, ¿no? De queremos extranjeros para que paleen esta situación, pero no les queremos dar derechos, les queremos mantener sometidos en economía sumergida. ¿Por qué? Porque es justamente esa la manera en la que pueden explotarnos, en la que pueden precarizarnos aún más. Entonces, nosotros vamos a seguir peleando por una mejor medida, ¿no? Y tal. Estoy completamente de acuerdo con Cristina y Judith de que esta prestación debe de mejorarse, porque no puede ser ese 70%. O sea, a mí me hace hasta sudar el pensar de cómo han constituido esta prestación,
que imagínate, o sea, si tú tienes algún otro trabajo y tienes acceso a esta prestación especial, no puedes, entre lo que tú estás ganando de dinero y la prestación, no puedes ganar más de 950 euros. O sea, ¿por qué? Porque la mentalidad es que las chachas no pueden ganar más del salario mínimo. O sea, es que eso me enerva porque es seguir la dinámica de sigamos machacando a estas mujeres, de sigamos manteniéndolas sin derechos, sigamos en esta explotación. Entonces creo que es necesario tomar otras medidas, que el Estado de verdad asuma ese compromiso de ratificar el convenio y ir más allá, porque no es solamente la ratificación del convenio, sino que la adecuación de toda la normativa interna. Yo sé que mucha gente me dice, pero es que lo que tú estás planteando es todo un cambio de sistema y de mentalidad que requiere muchísimo. Sí, pero es que si no empezamos a dar ya los pasos, vamos a llegar aquí al año 3000 y las chachas van a seguir siendo las chachas, las esclavas, las explotadas. Y no podemos seguir permitiendo que un trabajo tan importante como es el cuidado de la vida, siga siendo tan invisibilizado. Así que nosotros como asociaciones seguiremos en esta lucha de derechos al pie del cañón, como dicen, aunque no me gusta mucho el lenguaje militar, pero porque es que no nos dejan otra opción, ¿no? Sino de sacar todas nuestras reivindicaciones a la calle, pedir al movimiento feminista y a las ONGs que se infunden también dentro de nuestras reivindicaciones y que juntos y juntas luchemos, porque si nosotras logramos que el trabajo de cuidado remunerado tenga condiciones dignas, va a ser mucho más fácil valorar el trabajo de cuidados no remunerados. Es que muchas veces me dicen que la lógica es al revés. Yo creo que no. Yo creo que si comenzamos dignificando las condiciones de trabajo del cuidado remunerado, el no remunerado va a ser mucho más fácil de reconocer y valorizar y lograr en primer lugar entre nosotras mismas las mujeres una igualdad real de derechos. Nosotras no pedimos nada más que los mismos derechos que tienen todas las trabajadoras y trabajadores en España. Bueno, yo totalmente de acuerdo con vosotras, ¿no? Y gracias por poner también sobre la mesa esta visibilización de la importancia, el que al final, ¿no? Esto nos ha puesto de manifiesto en la mesa de golpe a toda la sociedad, aunque muchas de estas reivindicaciones ya formaban parte del movimiento feminista, ¿no? Con el tema de los cuidados y, como comentaba María Ángeles, qué lugar queremos que ocupen esos cuidados remunerados y no en la sociedad, ¿no? Y que exige un cambio de mentalidad individual también y colectiva, ¿no? Y la implicación de todos los agentes sociales y también, ¿no? de nosotras y nosotros mismos como parte de la sociedad. Totalmente de acuerdo en la dignificación y la revalorización de los cuidados, ¿no? Y esa equiparación de derechos y ese seguir avanzando. Totalmente de acuerdo en que tenemos que seguir viendo, ¿no? Estas medidas que se han ido poniendo en marcha y que hay algunas, pues eso, ¿no? Que tenemos que ver todavía cómo se están materializando, el subsidio, el ingreso mínimo vital, ¿no? Cómo se va a traducir y qué impacto va a tener, como decía Judith, ¿no? Nos faltan datos para valorar ese impacto y luego la importancia, ¿no? Que es un poco el tema que está hoy aquí pivotando en el centro, que es el tema de la corresponsabilidad y la importancia de los recursos públicos de apoyo y qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Que es algo que además que nos está exigiendo ir como momento a momento, o sea, que no está claro qué va a pasar a partir de septiembre, no está nada claro, ¿no? Que vamos a ir como poquito a poco. No sé si alguna queréis añadir algo más a todo. No, yo simplemente lo que comentaba Judith de los datos, nosotros sí los tenemos desagregados por fin en sexos y un poco para, sin meterme en muchos datos, pero para que veáis, sabéis que se hicieron dos tipos, que conseguimos llegar a un acuerdo de dos tipos de ERTES. Hay que poner encima de la mesa dos cosas, varias cosas muy importantes que creo que todo el mundo debería conocer.
Porque esto, claro, los que estamos acostumbrados a trabajar estos temas lo hemos visto como muy normal, pero la gente que no está acostumbrada tiene que darse cuenta que el acuerdo que se consiguió firmar empresarios y sindicatos y que luego el gobierno llevó a ese famoso ya Real Decreto Ley 8/2020, que son los ERTES de fuerza mayor y ERTES por causas objetivas, que se ha oído hablar muchísimo de ellos. Pues ese acuerdo ha permitido que más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras de este país no hayan sido despedidos de sus empresas y que antes o después hayan podido cobrar el subsidio por desempleo. Y que hayan podido cobrar ese subsidio por desempleo con dos cuestiones muy importantes que se modificaron legislativamente. Una, que lo hayan podido cobrar, tuvieran o no cotizaciones para poder hacerlo. Todas sabemos que hay que tener una cotización para poder cobrar ese subsidio. Y dos, que sea el tiempo de momento hasta el 30 de junio, que estamos intentando llegar a otro acuerdo para alargarlo, vuelva tu contador a cero, es decir, que no se considere que hayas, como siempre se dice, ¿no?, que te haya corrido el paro, que siempre lo hablamos así, ¿no?, que te hayas ido gastando tu desempleo. Eso se consiguió. Se han conseguido otras cuestiones que siempre al final, cuando vas bajando, ves que te dejas a gente y por eso hemos insistido mucho, y Carolina lo decía, y desde los sindicatos también insistimos mucho en las trabajadoras del hogar o en otras cuestiones que, por ejemplo, también se han ido subsanando, otras no, y esperemos que lo hagan, de trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos en sus periodos de prueba, que fueron muchas cuestiones. Pero aquí lo que os quería decir de los datos. Los ERTES de fuerza mayor, que fueron aquellos que se cerró y no podían trabajar porque se cerró, hemos sido las mujeres más afectadas, un 52% mujeres, un 48% hombres. Pero en esa evolución, que solo lo tenemos de los ERTES de fuerza mayor y los ERTES por causas objetivas separados por sexos, también están saliendo ya con datos, Judith, no lo que podamos pensar, sino con datos, también están saliendo de los ERTES más hombres que mujeres. Alrededor de nosotras vamos aumentando un 1% más, o sea, esa brecha también se sigue produciendo. Y algo que nos preocupa mucho, que vamos a intentar a ver cómo lo conseguimos, quien está en un ERTE a partir de los 6 meses pasa de cobrar el 70% al 50% del subsidio. Tener en cuenta que los subsidios están topados en nuestro país, es decir, no cobras el 70% de tu salario, ¿vale? Por lo tanto, que de aquí a septiembre, a partir de septiembre, muchas mujeres empiecen a cobrar el 50% de su subsidio, de lo que le corresponde, va a hacer que muchas mujeres no lleguen a fin de mes ni a los 400 euros. Y eso va a ser un problema. Por lo tanto, hay que ir abordando muchas cuestiones que después de que salgamos del estado de alarma se pongan encima de la mesa, ¿no? Y estamos en ello, pero es muy complicado. Y nosotros pedimos mucho, las entidades sindicales, los empresarios también piden y luego el gobierno tiene que ver cuánto dinero tiene para ello, ¿no? O de dónde va a sacar los recursos. Por lo tanto, sí, las mujeres estamos siendo más afectadas también en los ERTES y también en esa desescalada de los ERTES, ¿no? Pues gracias, Cristina, ¿no?, por presentarnos estos datos tan recientes. No sé si queréis comentar alguna cosa más, ¿no? Hay como muchas ideas y muchas propuestas y el chat creo que está también ahí muy activo. Si queréis, como son ya las 12, si queréis comentar algo más, fenomenal. Y si no, si os parece, pues podemos dar paso a Eva Freire, que es compañera psicóloga también del área de empleo y compañera en el programa Clica, que es una de las compis que han estado ahí en el chat dinamizando, para dar paso un poco a las preguntas, ¿no? Que además lo estoy viendo así un poco por encima y creo que está bastante participativo, ¿no? El tema lo merece. Vamos a ver si se conecta Eva para hacer esas preguntas. Ahí está. Hola, buenos días.
Bueno, el chat está a tope. No sé si va a dar tiempo a tratar todas las preguntas. Hemos hecho una selección, así que de antemano pido perdón por si no nos da tiempo a poder trasladar a las ponentes todas las preguntas. Vamos a empezar y lo que nos dé tiempo, si os parece. La primera pregunta va dirigida a Carolina. Carolina, preguntan que cómo va a ser la petición del subsidio. El lunes se celebra el aniversario del convenio 189 y que cómo crees que afectaría tener que pagar más a la seguridad social cuando se integre en el régimen general el sistema especial de empleadas de hogar. Vamos entonces así respondiendo, ¿no? Si os parece, ¿no? Yo creo que las que han ido algunas dirigidas y otras van para todas. Vale, trataré de ser concreta para poder dar la oportunidad que surjan más preguntas. Pues bueno, en realidad este subsidio, pues hay dos formas de solicitarlas en este momento, vía telemática y vía correo, mandando toda la documentación vía correo. Y ha sido muy lamentable porque no se ha tomado en cuenta el problema de la gran brecha digital que tienen las empleadas del hogar. No todas tienen un ordenador, no, mucho menos una impresora o un escáner para poder imprimir la página, ni siquiera, ya no digamos firma digital, que era lo que se necesitaba para enviarlo de manera telemática la solicitud, lo cual por supuesto está significando más trabajo para el CEPE, ¿no? El poder tramitar todas estas solicitudes. Recuerdo que hace poco escuchaba que los empleados del CEPE están pidiendo refuerzos para poder dar salida a todas estas prestaciones, a toda la gestión, que como les digo, imagínense cuánto tiempo llevamos ya y no se han recibido. Entonces, creo que es más, me atrevo a afirmar que la hoja de solicitud que las empleadas del hogar tenían que rellenar para este subsidio es más complicada de rellenar que los ERTES. Y no voy a decir por qué me atrevo a afirmarlo, porque me lo han dicho personas expertas. Cuando comparan las solicitudes, pero me dicen, ¿cómo pueden pedirle a una empleada del hogar que haga todo esto? Y luego tenemos el problema de que hay muchos empleadores que no quieren facilitar ni su copia de DNI, ni tampoco quieren facilitar el llenado de la documentación, ¿no?, necesaria. Y esto se está significando, bueno, un problema de que son muchísimos los expedientes que no se van a poder completar y esto va, si el CEPE viene y requiere a las trabajadoras del hogar el que presente la documentación correcta, pues lo va a retardar muchísimo más. En fin, que no facilitan nada. O sea, yo creo que se olvidan de cuál es el sector al que se le dirigía esta prestación y que no se le podía exigir que pueda desde un móvil hacer cosas que no se pueden. Es que hay unas que tienen unos móviles tan antiguos que ni siquiera pueden leer ahí un correo electrónico, pues ya no digamos rellenar toda esta documentación y que es muy lamentable que no se tomen en cuenta estas cosas. Esperemos que ya con las fases 3 o en adelante en estos días se pueda tener esa asistencia presencial directamente para las trabajadoras del hogar. Lo que pasa es que, claro, ya sabemos, pues no se han podido desplazar, no se han podido abrir porque todos estamos en cuarentena, todo se confabula para que esto sea más complicado. Pero quiero decir de que hay ahora, con esto de que ya vamos a celebrar un año más de que entró en vigor el convenio 189 y la posibilidad de ratificarlo por el Estado, el gobierno actual, pues, entre una de sus de los acuerdos es que iban a ratificar este convenio. Yo espero que eso no quede en papel mojado, sino que dé paso a una real transformación. Respecto a que ¿cómo vamos a hacer frente al pago de esas cuotas de la seguridad social ahora a la hora de pasar al régimen general? Si bien es cierto, donde más encontramos violación de derechos es entre las familias que sí pueden pagar,
las clases medias nos preocupan. Nos preocupan grandemente a esas personas mayores que tienen una pensión de 600, 700 euros. No le pueden pagar, pero ni de asomo, una pensión digna, un salario digno a sus cuidadoras. Pero lo que no puede ser que como la clase media no puede pagar, pues entonces las trabajadoras del hogar nos tenemos que aguantar y recibir ese salario tan empobrecido y continuar así. No, no. Es que no puede ser que sean nuestras espaldas las que soporten el problema económico de las clases medias. Y es aquí donde los empleadores, las empleadoras y las trabajadoras nos tenemos que unir para exigirle al Estado medidas que de verdad permitan que se garantice el derecho de cuidado y que se garanticen las condiciones dignas de trabajo. Es que quien tiene que asumir esto, sobre todo en las clases medias y bajas que no pueden asumir estos cuidados, es el Estado. Pero es que no puede ser de que lo sigamos depositando toda la carga a las trabajadoras. No, tiene que ser el Estado. Y es aquí donde los sindicatos, para nosotros es fundamental, la OIT y otras entidades más, nosotros es fundamental de que nos permitan tener propia voz y representatividad a la hora de negociar todas estas medidas. ¿Por qué? Porque quienes lo están viviendo somos nosotras. Y como somos asociaciones, no nos dan voz muchas veces en esta, bueno, no, nunca nos han dado voz en la mesa del diálogo social. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Estado. Que los sindicatos lo negocien con nosotras y que nos permitan que seamos nosotras mismas las que estemos ahí sentadas también. Porque aunque nosotras formemos otro sindicato, eso no va a garantizar de que nosotras estemos ahí sentadas. Eso me lo han dicho miles de veces. Pues entonces, grandes sindicatos, este es el momento en que hagamos una alianza estratégica con nosotras las empleadas del hogar, que somos las que estamos a pie de calle viviendo esta situación y que nosotras también podemos hacer propuestas para cambiar esta situación. Juntas, solamente juntos, todos los actores sociales y esta sociedad vamos a lograr la revalorización de los cuidados. Gracias. Gracias, Carolina. Judith Águeda pregunta que si existe alguna forma de que mujeres autónomas con empresas muy pequeñitas, en las que están ellas solas, pueden disminuir su pago de autónomas, dada la situación. Gracias, Águeda, por la pregunta. En realidad no tengo muy claro que desde la OIT podamos dar una respuesta precisa sobre esto, porque toda la parte, diríamos, ¿no?, de autónomos y de cotizaciones a la seguridad social, entendemos que también depende, evidentemente, del diálogo social y de la decisión de cada uno de los gobiernos. También no hay una fórmula única, ¿no?, para dar respuesta a ello. Entonces me da la sensación, ¿no?, que el tipo de respuesta, lamentablemente, ¿no?, que pueda aportar nos parece pertinente la pregunta. Como tal, como OIT no damos, diríamos, ¿no?, ese tipo de respuestas tan específicas, y emplazamos, ¿no?, a que sean los estados a través del diálogo social que puedan dar respuestas a ellas. Lo que sí que señalaría, y me parece importante indicarlo, es que evidentemente desde la OIT en los estudios que estamos haciendo, las propuestas, observamos con preocupación evidentemente la realidad en la que va a quedar el pequeño tejido productivo, ¿no?, y sobre todo también la situación en la que van a quedar las autónomas. Constatamos que con la pandemia muchos países que no tenían medidas específicas, por ejemplo, de cobertura y de protección a los trabajadores y trabajadoras autónomas, lo han puesto encima de la mesa, y, por ejemplo, también el subsidio que hemos visto aquí es muy importante en ese sentido. Pero, como de nuevo decíamos, es importante no solamente dar respuesta, ¿no?, a los momentos excepcionales como han podido ser estos 3 meses, sino sobre todo cómo abordamos cuestiones más de cara a lo que pueda ser la nueva normalidad, ¿no?, sin saber los tiempos que será y demás. Y eso nos parece, ¿no?, fundamental, pero claro que nos preocupa mucho, y lo decíamos antes, ¿no?, el número de autónomas que tengan, autónomos y autónomas, reactivar la actividad, donde habrá 2 factores, ¿no? Uno, si es posible reactivar la actividad, ¿no?, después de lo que ha sucedido y el parón que ha habido, ¿no?, y muchos también de los gastos que han tenido que asumir durante estos meses sin actividad. Y luego, por otra parte, las dimensiones, ¿no?, como decíamos, de los cuidados y demás. Me parece que, por desgracia, más allá de esto genérico no puedo ir, pero quizá alguna otra panelista tiene una respuesta más concreta. Que sí, quizá pueda, aprovecho, haciendo uso de la palabra, sobre lo que decía Carolina, me parece muy importante, y sí que hay
yo creo que deben ser unas cuestiones que se aborden, ¿no? A veces también cuando se piensa en el tema del desempleo, lo mismo que la formación, eso tiene un coste en lo que serían las cotizaciones a la seguridad social y hay que ver evidentemente cómo se aborda eso, porque sí que hay familias, ¿no?, que efectivamente lo podrán abordar, otras familias que sobre ello van a tener más dificultades. Hay que decir también que normalmente siempre las cotizaciones a la seguridad social se han puesto en base al salario del trabajador o la trabajadora, nunca sobre, diríamos, la capacidad, ¿no?, de pago del empleador. Quizá también es momento, y así lo digo, es una dimensión más de reflexión, una propuesta, ¿no? Pero hay que decir también que haya dimensiones de cotizaciones en base a las capacidades económicas, ¿no?, del empleador, por ejemplo, pues son quizá dimensiones nuevas, ¿no?, que la nueva realidad, pues diríamos, ¿no?, nos tiene que también llevar a pensar. Entiendo la cuestión esta, ¿no?, de las cotizaciones y luego también analizar qué están haciendo otros países, ¿no?, para dar respuesta a ese tipo de realidades, pues porque tienes países como Bélgica o Italia que sí que han abordado esto y entonces, bueno, pues también ese intercambio de experiencias puede ser interesante para ver eso. Cabe señalar también que en 2011, cuando se aprobó el Real Decreto por el cual, ¿no?, se pasó del régimen del sistema general al especial, al general, el régimen especial, había el compromiso de constituir un grupo de expertos que al cabo de 6 meses hiciese propuestas de cómo abordar el subsidio de desempleo. Eso es verdad que nunca sucedió, ¿no?, pero diríamos, ¿no?, es algo que está allí, ¿no?, está recogido en el Real Decreto y que en algún momento no podía activarse para ponerse en funcionamiento. Cabe señalar también que durante mucho tiempo se decía lo difícil que era asegurar un desempleo a los autónomos y se encontró una fórmula. Después se podrá entrar, ¿no?, si hay aspectos que deban ser mejorables o no, pero vemos evidentemente que es fundamental que no haya ningún colectivo de trabajadores y trabajadoras que quede excluido del subsidio de desempleo y hay que buscar o inventar o pensar fórmulas que aborden eso y es importante. Y sobre los temas de diálogo social, ¿no?, y eso daría también por un extenso debate, porque hemos tenido conversaciones, no tanto con Carolina, al respecto, quizás señalar que desde OIT, por ejemplo, el Convenio 189 se negoció y había la participación de los grupos y asociaciones de trabajadoras domésticas que formaban parte del grupo de trabajadores en la OIT y hubo ahí un trabajo, diríamos, ¿no?, conjunto importante y esa diríamos, alianza, ¿no?, es fundamental, ¿no?, buscar fórmulas para que así sea. Es verdad que también la ley establece, ¿no?, pues quién realiza la negociación colectiva y aquí va a ser importante, ¿no?, pues y probablemente pues eso, ¿no?, buscar esas fórmulas para poder abordar eso, pero en la experiencia de la OIT, porque apelabas, ¿no?, a la OIT, existe una fórmula que los sindicatos, diríamos, ¿no?, pues llegaron a ellas y fue muy importante y fue, como digo, un convenio que a veces hablamos, ¿no?, de ese tripartismo reforzado, porque además había una participación estrecha, importante y fundamental entre asociaciones de mujeres y los sindicatos que son, pues, que entienden, diríamos, ¿no?, los mayoritarios el conocimiento del diálogo social y es así, y es importante que así sea. Gracias, Judith. Cristina, Miriam te pregunta sobre la situación de las familias monomarentales. Dice que si hay perspectiva y posibilidad real, en base a las negociaciones que se lleven a cabo, obtener un permiso retribuido que sea no recuperable, que compense una reducción de jornada para cuidar. Entonces habla de que es imprescindible, ¿no?, optar a medidas de corresponsabilidad y que todo de lo que se está hablando hasta ahora se están poniendo soluciones, pero sobre todo para trabajos presenciales, menos para el teletrabajo. Bueno, voy a ser muy clara. Yo creo que no existen posibilidades. Lo hemos pedido desde el primer momento. Desde el primer momento nosotros estamos trabajando desde UGT con las familias monoparentales. En todas nuestras propuestas siempre no solo las tenemos en cuenta, sino que entendemos que hay muchas de las medidas de corresponsabilidad o de conciliación ahora mismo que a ellas las perjudican. O que deberían tener una revisión para todas estas familias monoparentales. Desde el primer momento que se puso, yo lo he dicho, que se puso la posibilidad de esa reducción de jornada, nosotras lo hemos solicitado al Ministerio, pero de momento no hemos tenido respuesta. No está encima de la mesa de negociación. Eso no quiere decir que vaya a salir o no, porque todo que el Gobierno está sacando no están en las mesas de negociación, pero sí que es verdad que de momento no tenemos esas perspectivas. Estamos negociando ahora mismo
prórroga de los ERTES, que también es muy importante, de los ERTES, porque para el 30 de junio se termina esas medidas especiales que hay para trabajadores y para empresas, y estamos en ello, a ver si conseguimos llegar a un acuerdo de que estas medidas continúen en el tiempo. Estamos también, que se ha abierto, he visto que alguna pregunta, no sé si dará tiempo, se ha hablado de los planes de igualdad, que estamos, también ha abierto el Gobierno esa medida y por supuesto que vamos a estar y que tenemos una lista de muchas cuestiones que hay que abordar, porque una vez finalice el estado de alarma hay muchas acciones que ha puesto encima del Gobierno a la mesa que van a decaer y que va a ver qué va a pasar, ¿no?, con todas estas cuestiones. No me quiero olvidar, he puesto en el chat, creo que la primera no se puede entrar, la segunda, desde UGT, justo con nuestra federación, de Servicios, Movilidad y Consumo, hemos elaborado una guía para cómo solicitar el subsidio extraordinario para las personas empleadas de hogar. Y por lo tanto, quien quiera puede entrar y tiene ahí una guía de cómo solicitarlo. Totalmente de acuerdo con Carolina, que parece que tienes que ser no sé qué, porque es complejo y complicado, y al igual que adelanto, para que luego no nos llevemos engaño, que va a ser complejo y complicado la renta mínima vital, solicitarla. Ya lo adelantamos. Porque también decir que ya están abiertas todas las oficinas del SEPE en todos los territorios, por lo tanto ya las empleadas de hogar que quieran ya resolver problemas solicitando cita pueden ir. Ya han abierto todas las oficinas del SEPE en todo el territorio, con más, dijéramos, no el número de personas que atienden al día, pero sí que ya están abiertas y ya pueden ir y solicitar. También decir que hemos estado trabajando para que se incrementaran los empleados públicos del SEPE, pero también hay que decir que han hecho una contratación de unas 1000 personas, pero que hay que formar a estas 1000 personas, porque son trámites complejos, trámites de la administración, y que obviamente están en ello, pero también hemos estado trabajando, como es nuestra labor desde nuestra Federación de Servicios Públicos, con los trabajadores y trabajadoras del SEPE y con los trabajadores y trabajadoras de Seguridad Social, porque les viene una cantidad ingente de trabajo con todo lo relativo a la renta mínima vital. Nosotras en todas las mesas que estamos recogemos siempre todas las aportaciones que nos hacéis y que vamos, os digo, un listado enorme de cuestiones que hay que abordar durante todo este periodo del verano para poder llegar, no dejarnos a nadie que se pierda porque haya decaído el estado de alarma, que puede suceder. Entonces, estamos ahí. Y lo dicho, lo que me preguntabas, ojalá las familias monoparentales, que son gran mayoría, son mujeres, pudieran tener más derechos o mayor remuneración en los derechos que ya tienen, como puede ser también, por ejemplo, pues los permisos de paternidad, maternidad y todas estas cuestiones, y estamos trabajando con el Gobierno en todas estas cuestiones, y en lo que planteamos siempre lo ponemos encima de la mesa, pero creo que va a ser difícil. Gracias, Cristina. Un segundito, Eva, sí. Antes de trasladar la siguiente pregunta, sí, quería comentar también que desde la Federación de Mujeres Progresistas, Carolina, también estamos dando, ¿no?, somos conscientes plenamente, porque además lo hemos visto, el impacto de las brechas digitales, ¿no?, la complejidad de determinados trámites, y luego pues que muchísimas mujeres no tienen acceso ni a dispositivos digitales, ni a datos y demás. Entonces, nosotras sí que damos apoyo y orientación, ¿no? Dentro de lo que es también la búsqueda de empleo, tenemos un servicio de atención y apoyo social, y estamos asesorando a las mujeres para esos trámites, igual que con el ingreso mínimo vital. Hoy estábamos haciendo un taller con mujeres y, bueno, pues vamos a estar ahí asesorando. Vale, simplemente eso.
También es importante decir que el ingreso mínimo vital, muchas de las personas que lo van a recibir van a ser mujeres. Eso es muy importante y por lo tanto tenemos que ponernos todas manos a la obra para que, aunque sea, como Carolina decía, complejo solicitarlo como es solicitar el otro, que lo puedan solicitar el mayor número posible de personas en este país, ¿no? Porque la tasa de pobreza es inaceptable y por lo tanto también este ingreso mínimo vital va a venir para mejorar en la manera de lo posible, seguro que no es suficiente, pero mejorar en la manera de lo posible a muchas mujeres sus ingresos, ¿no? Y por lo tanto creo que también es muy importante ir intentando buscar todos estos complementos para poder ir minimizando también, insisto, la tasa de pobreza de nuestro país, que ya era inaceptable antes de esto, de esta pandemia, y que ahora, pues como Judith también decía, tendremos que ver cómo va evolucionando todos los datos que tengamos, o va a ver cómo va evolucionando y cómo se van incorporando. Un dato que me parece importante, para que tengáis en cuenta, que se incorporaban al trabajo 40.000 personas al día. Eso es muy importante, porque están saliendo de los ERTES 40.000 personas al día, sin tener en cuenta que este lunes entró en fase 2 Madrid y Barcelona. Los datos los tendremos la semana que viene y es muy importante ver que se está recuperando, no como nos gustaría, pero que una vez se vaya recuperando toda esta actividad, va a haber que ver qué actividad no se recupera para poder proteger a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras que estén en esas actividades. Bueno, seguimos, si os parece. Hay una pregunta de Dialnet que os hace a todas. Os plantea qué reflexiones o estrategias nos podéis aportar sobre el autocuidado de las mujeres para proteger la salud psicosocial en medio de toda esta crisis. Vale. Empiezo yo diciendo que estamos muy preocupadas porque quien cuida a la que cuida es otra de nuestras expresiones reivindicativas y nos hemos encontrado con compañeras que están experimentando episodios de agorafobia porque han pasado completamente encerradas, ni siquiera cuando se podía salir a dar un paseo no lo hacían. Lo que les decía, las internas que no libraban, sino que estaban completamente encerradas ahí. Y bueno, y lo mismo que han vivido otras personas, como por ejemplo, y en especial las migrantes, que han perdido a familiares en su país de origen, que han muerto su madre, su padre, y que no han podido ir a hacer ese duelo a su país, y que todavía no pueden hacerlo, porque todavía está encerrado todo. Entonces, claro, esto es una carga mayor todavía, entonces a nivel emocional está pesando muchísimo en nuestras mujeres, en nuestras empleadas, en nuestras compañeras socias de CEDOAC, por ejemplo. Estamos viendo cómo ayudar y hemos intentado tener talleres a través de estas plataformas online. Lo que pasa es que el problema es la brecha digital, de no poder contar con una buena señal de internet. O sea, a lo mejor tienen el teléfono, pero no tienen una buena señal de internet donde están, y entonces ya estaba difícil que se conectaran. Nos ha sido muy difícil poder llegar hasta ellas para apoyarlas por toda esta situación de la brecha digital, y nos preocupa porque tenemos que tener los recursos. ¿Cuál es el problema? Como bien saben, o sea, soy la coordinadora del primer centro de empoderamiento de trabajadoras del hogar y de cuidados, primero y único en España, y que lamentablemente el nuevo gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, nos dejó sin un financiamiento. Eso nos ha dejado sin con la posible contratación de profesionales para que puedan dar este apoyo directo a nuestras beneficiarias, a nuestras usuarias. Nos ha dejado desarmada, pero nosotras, como estamos intentando ser ahí, decimos una expresión en mi país, en El Salvador, nos rebuscamos, o sea, no buscamos, rebuscamos. Entonces nos rebuscamos como sea
para poder tratar de ayudar a estas compañías. Lo que pasa es que eso, nos quedamos un poco de manos atadas porque no tenemos los recursos. Y ahí también pedir como ese apoyo al resto de entidades, las grandes ONGs, que sí tienen esos recursos para que nos apoyen a nosotras, pues que este es un recurso para mujeres empleadas del hogar, en especial migrantes, por mujeres migrantes, empleadas del hogar, porque saben bien, yo he sido empleada del hogar, y eso como que permite una mayor facilidad para conectar con las trabajadoras, ¿no? Y entonces, y la flexibilidad de horarios también que nosotras teníamos, habríamos sábados, habíamos domingos, cuando sabemos que hay otras entidades que no lo pueden hacer. Nosotras nunca pedimos que fuera ni comunitario, que no fuera comunitario, sino que todas esas restricciones que ponen algunos otros proyectos en los que dejan fuera a muchas mujeres por no tener papeles o por ser de Europa del Este o por ser nacionalizadas de origen extranjero, nosotros no teníamos todas esas restricciones, sino que podíamos recibir a todas estas mujeres. Bueno, en 6 meses que duró prácticamente el proyecto, atendimos a más de 350 mujeres. O sea, fue impresionante, pero era por esa facilidad. Entonces, yo sé que a lo mejor otras entidades no las pueden tener, pero es ahí donde nosotros pedimos que nos apoyen a nosotras para poder acercar todos estos recursos. Y más ahora que la situación, si para todos y para el resto ya va a ser muy difícil, para nosotras mucho más, porque el efecto cascada siempre se da sobre el empleo del hogar y sobre las mujeres migrantes, que están en mayor situación de vulnerabilidad siempre que el resto de trabajadores. Entonces, hacer un llamado nuevamente para ese apoyo, para presentarnos en partenariados, si quieren, en otros proyectos, buscar la manera pues de poder acercar estas ayudas, estos apoyos a las trabajadoras del hogar. Bueno, yo ahí quiero decir, ¿no?, también un poco al hilo de lo que comenta Carolina, vuelvo otra vez con una de las frases de la jornada, ¿no?, con la necesidad de volver a poner los cuidados en el centro y que la salud sea también una prioridad, ¿no? Y hablo también de la salud psicosocial, que es un poco la que se deja más al margen, ¿no? De hecho, bueno, durante toda esta pandemia las necesidades de apoyo emocional y psicológico de la población, de las mujeres, han sido múltiples, ¿no? Y bueno, se habilitaron diferentes, la Comunidad de Madrid, desde el Ministerio, diferentes recursos que lamentablemente se han quedado sin financiación, ¿no? Y eso también tiene que ser una prioridad, tiene que ser una prioridad tanto para el Sistema Nacional de Salud como para las entidades sociales. Tiene que ser un trabajo, además, hay que incorporarla de manera transversal al resto de acciones y hay que sensibilizar, hay que seguir trabajando por la igualdad, por reconocer, por valorizar, por cuidar, ¿no? Cuidar a quien nos cuida y autocuidarnos. Y bueno, sensibilización y vuelvo otra vez, corresponsabilidad, ¿no? O sea, volvemos otra vez al inicio de la jornada. Y sobre todo eso, volver a ponerlo en el centro y que sea incorporado como algo transversal, porque la salud, creo, la salud psicosocial, bueno, la física también, la biopsicosocial, pero es como una gran olvidada. Y luego también incorporar la perspectiva de género en la intervención, en los planes de estudio, en el sistema de salud, en todo, ¿no? O sea, como algo transversal. En la Federación de Mujeres Progresistas, desde el área de empleo, lo trabajamos también de manera integral. Es verdad que encontramos mucha dificultad, ¿no?, para financiar, ¿no? Es como que no, bueno, a veces no parece una prioridad y sin embargo es un pilar fundamental desde el que trabajar también el empleo, ¿no?, y el empoderamiento. Y luego también desde el área de salud de la Federación de Mujeres Progresistas, las compañeras tienen distintos programas también de atención psicológica, individual y grupal, y bueno, también de formación en incorporación de la perspectiva de género en la intervención, ¿no?, dirigida a profesionales del ámbito de la salud. Nada más. Sí, bueno, nosotros desde UGT sí que lo que planteabais, ¿no?, estamos teniendo no dificultades, pero muchas cuestiones para ver cómo compaginamos, pues cómo gestionamos la prevención de riesgos laborales, la prevención de la salud, con todos los temas de la corresponsabilidad, conciliación, porque claro,
hay en ocasiones que chocan, ¿no? O sea, hay que ver y hilar muy fino en todas las negociaciones o incluso en cada empresa, y es importante pues poco a poco ir deshilando estas cuestiones, ¿no? Porque muchas veces lo que os digo, ¿no? Parece que se contraponen uno y otro cuando no deberían ser, ¿no? Y esto lo estamos trabajando pues en todas las empresas de nuestro país, ¿no? Y en todos los sectores. Carolina obviamente hablaba del ámbito del hogar, pero yo no me quiero olvidar pues de las cajeras, reponedoras, todos los grandes almacenes que han estado abiertos de comercios y pequeñas tiendas de nuestro país con esas trabajadoras y que han tenido que contraponer, y ya no solo su salud física o por supuesto todos los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario, ¿no? Que ahora es donde los vamos a tener que cuidar nosotros. Es decir, va a tener y está teniendo ya, y ellos mismos nos lo han dicho, unas consecuencias no solo físicas, sino psicológicas, que esto puede pasar factura a muchos de nuestros sanitarios o a muchos de nuestras sanitarias o a muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras que han estado en primera línea en todas estas actividades esenciales, ¿no? Y creo que pues nosotros como sindicato de clase siempre defendemos a todos los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, y es lo que estamos intentando pues resolver, ¿no? Porque es complejo y se contrapone a veces, ¿no? Ese derecho a la salud y derecho a la conciliación, entenderme lo que quiero decir, no que se contrapone, sino que las propias trabajadoras te los prisan y te dicen, oye, que hay que buscar cómo velar los dos y que se defiendan los dos con la misma fuerza, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando en muchos sectores, y os digo, sobre todo pues en aquellos sectores que han estado al pie del cañón o que se han ido incorporando, ¿no? Porque todo el mundo. Y una cuestión importante que quiero decir, porque lo hablamos y creo que es fundamental, que es la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género. Hasta hace muy poco tiempo en nuestro país esto no se había abordado. Desde UGT en los últimos años venimos abordándolo con mi compañera Ana García de la Torre, que es la responsable de salud laboral del sindicato, e introducir en todas las evaluaciones de riesgo la perspectiva de género. Es fundamental porque nosotras realizamos unos trabajos que nuestros compañeros no realizan y tenemos una complexión física que nuestros compañeros no tienen, y además en muchas ocasiones hay que tener en cuenta esa doble carga y ese doble trabajo que nosotros hacemos y que ellos poco a poco van haciendo, pero no hacen todavía. Y por lo tanto estamos introduciendo la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, que creo que es fundamental. Bueno, pues desde hoy te señalar que el concepto de autocuidado como tal no es un concepto, diríamos, pues sobre el que se desarrolle o haya, ¿no? Estudios específicos. No obstante, entendiendo lo que significa, ¿no?, el concepto de autocuidado, los elementos que planteábamos al principio son fundamentales. Es decir, para poderte autocuidar, ¿qué necesitas? Lo decíamos antes, la dimensión de un ingreso, ya sea, ¿no?, vía empleo o cuando no hay ese empleo, vía protección social, y eso es fundamental, porque si no tienes las necesidades materiales cubiertas, ese, diríamos, no autocuidado no puede producirse. Hablábamos también del aspecto, ¿no?, de los cuidados no remunerados a los que tienes que hacer frente. Es decir, para poderte autocuidar, si tienes, ¿no?, que ofrecer también cuidados a terceras personas, hay que ver allí el factor de cuánto tiempo, ¿no?, te queda disponible. Entonces, por eso también cuando hablamos, ¿no?, del autocuidado es muy importante el tema del tiempo disponible para una misma, ¿no?, uno mismo, para justamente no poder autocuidar. Y sabemos que en estas épocas, ¿no?, de pandemia, en muchos casos eso ha sido imposible. Es verdad que ha habido otras personas que dicen, hemos tenido tiempo como nunca, ¿no?, para hacer cosas que antes no podía hacer y otras no, pero el factor tiempo es fundamental para el tema del autocuidado. La otra dimensión, y se señalaba, es la ausencia, ¿no?, de esos malestares que generan los riesgos psicosociales, ya sea derivados del trabajo, por eso la importancia, ¿no?, de lo que señalaba Cristina, de la prevención de riesgos laborales, o también debido, ¿no?, al estrés que puedas estar sufriendo, pues de las condiciones, ¿no?, tanto pues eso, económicas como familiares. Es un aspecto, ¿no?, que muy difícilmente puedes tener autocuidado si hay, ¿no?, esas presiones. Y luego, evidentemente, la ausencia de violencias, ¿no?, ya sea en el trabajo o acoso o eso,
o en el hogar. Entonces me parece que bueno, esos elementos, ¿no?, de la parte material, la cuestión del tiempo, los aspectos de corresponsabilidad que hemos venido apuntando a lo largo de toda la jornada son aspectos y piezas fundamentales para poder, ¿no?, pues, pensar en el autocuidado y disfrutar, ¿no?, de ese autocuidado y pensar, ¿no?, en lo que se necesita para ese bienestar y poderlo llevar a cabo. Solo una cosa muy rápida que no me quiero olvidar, que lo han puesto por el chat, de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Disculpadme, yo os tengo siempre en mi cabeza, de verdad, pero no me quiero olvidar porque han sido trabajadoras que encima muchas vienen de pliegos de ayuntamientos, que es otra de las cuestiones que hay que analizar y que hay que abordar, y son trabajadoras que también han estado en la primera línea sin EPI, sin protección, sin... Igual, y hay una de las cuestiones que desde UGT venimos reivindicando, y por eso era mi primera intervención, de que el teletrabajo tiene que ser tu centro, o sea, tu puesto de trabajo en tu casa, es que la inspección de trabajo de una vez por todas tiene que poder, habrá que articular cómo, sé que hay que, la privacidad del domicilio, que es inviolable, todas las medidas que hay, pero son trabajadoras que están haciendo un trabajo, y ese trabajo se hace donde considera, o la empresa, o si eres una empleada de hogar, estás en un hogar haciendo un trabajo, y ahí tarde o temprano vamos a tener que abordar claramente que la inspección pueda entrar a esos hogares, porque están trabajando. Y aquí de verdad no me quiero olvidar, porque han hecho un trabajo espectacular las trabajadoras de ayuda a domicilio, y no las habíamos nombrado y no nos las podemos dejar. Solo una cosa quiero decir al respecto de las compañeras del SAT y que nos preocupa muchísimo a las empleadas del hogar. ¿Por qué? Porque ellas son el sector profesionalizado de los cuidados y muchas empleadas del hogar aspiran, sueñan un día con tener ese trabajo, donde presuntamente sí tienen más derechos, pero vemos que en la realidad, o sea, porque es que hay muchos sectores que están picando y picando y dicen que hay que profesionalizar los cuidados, que hay que profesionalizarlos. Nosotros estamos de acuerdo con ello, pero no queremos que luego de sacar todo un título y estar como profesionales, seguir cobrando y seguir en las condiciones de explotación y de precariedad que ya están las compañeras del SAT. Solamente agregar eso. Quedan muchísimas preguntas, muchísimos comentarios en el chat, pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. No sé cómo veis, si lanzamos una última pregunta para todas o damos paso ya a Yolanda. Yo disculpadme, ¿cómo vais de tiempo? Es que yo tengo otra videoconferencia que ya... Perfecto. Me disculpáis. Pues, claro que sí. De videoconferencia, sí. Pues ha estado muy bueno, dar la pasa a Yolanda y agradeceros todo, de verdad. Pero si yo es que me disculpáis, pero sí que... Nada, sí, la hora era hasta las 12:30 y sabemos lo complicadas que son las agendas y os agradecemos muchísimo de verdad vuestro tiempo. Así que pues entonces si os parece, sentimos pues bueno, pues a todas las personas dar las preguntas que hay, pero bueno, pues esto es inevitable, ¿no? Esto agradeceroslo mucho de verdad a todas. Antes de darle paso a Yolanda, bueno, por supuesto agradeceros infinitamente vuestra participación hoy. Ha sido un auténtico placer, de verdad. O sea, si nos quedan millones de temas, qué bueno, ¿no?, que también el chat esté tan activo. Y bueno, simplemente comentaros con respecto a las trabajadoras del SAT, cuando mencionamos, ¿no?, los trabajos de cuidados y del hogar, mencionamos también a las trabajadoras sanitarias, sociosanitarias, a las trabajadoras de supermercados en general, a las trabajadoras de sectores esenciales y feminizados. Y bueno, simplemente ya antes de darle paso a Yolanda, si me permites, hay un minutín, como os ha mencionado el tema de las familias monomarentales, ¿no?, y ya que estamos en cuidados, comentaros que desde la Federación de Mujeres Progresistas tenemos un programa específico dirigido a mujeres responsables de hogares monomarentales, ¿vale?, y a mujeres cuidadoras, tanto del ámbito formal como no formal. Que no me ha dado tiempo a comentarlo porque, claro, es que son muchísimos temas, pero bueno, que podéis encontrar en nuestra página web. Y ahora sí doy paso, gracias Yolanda, disculpa ahí este minutillo, para que clausure la jornada. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas. Yo muy brevemente agradeceros a Cristina, a Judith, a Carolina y, como no, a María Ángeles, que hayáis compartido con nosotras vuestra sabiduría, vuestros conocimientos y vuestras experiencias. Yo creo que es que nos ha permitido aprender mucho a todos y a todas. Desgraciadamente hay temas que se quedan en el tintero,
pero no hay tiempo y esto da de sí lo que da de sí. Pero como decíamos al principio de la jornada, estamos en un momento y como bien decía María Ángeles, de replantearnos, reinventarnos y sobre todo de trabajar todas unidas para intentar dar solución a las consecuencias y a esta situación y a las consecuencias derivadas de la pandemia, y que una vez más las mujeres no volvamos a ser las grandes perdedoras, las grandes perjudicadas por la crisis. La incorporación de la perspectiva de género, lo habéis dicho todas, es imprescindible, tiene que estar ahí, y yo termino como empezamos, ¿no? Reivindicando la importancia del trabajo en red, de que todas colaboremos y participemos y cada una en el ámbito en el que estemos y en las posibilidades que tengamos trasladar este mensaje. El COVID no puede llevarse por delante, además de, desgraciadamente, el número de vidas y la salud de muchas personas, no puede llevarse los derechos que hemos adquirido a lo largo del tiempo y, desde luego, no se puede llevar por delante la vida digna de las mujeres por las consecuencias tan graves que tiene para nosotras, las repercusiones que tiene para nosotras cualquier conflicto, cualquier situación de crisis, y, por supuesto, el COVID no es una excepción, sino que está mostrando la virulencia y la fragilidad, la vulnerabilidad de las mujeres. Así que muchísimas gracias a todas vosotras, gracias a todas las participantes, gracias a todos los asistentes. Es muy rico el debate que se ha generado también en el chat. Son muchísimos mensajes que ya los veremos tranquilamente. Como ya se ha dicho, esta jornada está siendo grabada, luego será reproducida otra vez a través de YouTube y podréis verla tranquilamente en aquellos puntos que tengáis alguna duda o que no hayáis podido tomar nota o que haya suscitado vuestro interés, pues que podéis volverlo a visionar y, por supuesto, difundirlo. Os invitamos a que lo difundáis para que lleguemos a más personas y esta acción de hoy se multiplique. Así que, de nuevo, muchas gracias a todas, un placer, y continuamos trabajando y, lo más importante, luchando por nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias. Adiós, un saludo. Adiós. Un saludo.